Bien, el tema de corriente alterna corresponde a la unidad 3 de este curso. Como saben, la corriente directa y la corriente alterna se caracterizan por, pues, no siempre mantener una magnitud constante o una magnitud de corriente constante. Esas pueden variar con el tiempo, pero específicamente las corrientes alternas se caracterizan porque su magnitud y su polaridad cambian de forma cíclica. Y bueno, en esta unidad estudiaremos los circuitos resistivos alimentados con corriente alterna. La corriente alterna es comúnmente conocida debido a que los sistemas que envían potencia eléctrica a los hogares, a la oficina, a la industria, son sistemas que proporcionan corriente alterna. Entonces, de forma genérica, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad es generada y transmitida para su uso en diversas situaciones. Bien, para entender lo que es la corriente alterna hay que recordar el concepto de lo que es movimiento armónico simple. Y bien, cualquier fenómeno oscilatorio que presente un movimiento armónico simple pues tendrá una progresión que puede describirse mediante una curva senoidal. Vamos a ver algunas animaciones. Aquí tenemos un péndulo que, como saben, es una masa suspendida de algún hilo, pues que oscila, realiza un movimiento de vaivén. Y bueno, aquí hay muchas variables implicadas. Tenemos el producto masa por fuerza gravitatoria, tenemos un ángulo con respecto a la vertical y el hilo que sostiene esta masa, tenemos una cierta longitud X desde el punto que sostiene el hilo hasta la masa. Y bueno, eso representa un sistema con movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple representado por el péndulo, pues nos va a mostrar una progresión de movimientos cuya aceleración puede describirse mediante una función senoidal. Veamos la progresión de la que hablo. En esta animación vemos cómo se genera esa progresión de vaivén y cada instante representa una posición relativa de este sistema típico de movimiento armónico simple. Esas posiciones relativas para cada instante de tiempo y la aceleración que en cada instante tiene esta masa puede ser representado mediante una curva senoidal, tal como vemos aquí. Esa curva senoidal nos habla de si el movimiento es de ida o de vuelta, y en cada instante de tiempo se muestra la aceleración de esta masa. También puede ser representado por la función coseno. Y bien, si ustedes están interesados en ver un video donde se muestra el funcionamiento de un generador eléctrico, aquí les muestro un link para que con detenimiento observen este o algunos videos relacionados. Bien, pues entonces un alternador es una máquina que convierte el movimiento giratorio u oscilatorio en corriente eléctrica. El voltaje generado cuando es visualizado a través de un instrumento como un osciloscopio, pues la pantalla de este instrumento mostrará una progresión senoidal que se conoce como señal senoidal. Este trazo es una curva continua que refleja los valores del voltaje generado por ese tipo de generadores,
conforme el tiempo transcurre. Y la forma que adquiere esa curva que se pinta en la pantalla es consecuencia de los cambios de posición relativa entre conductor y campo magnético de un imán permanente en todo instante de tiempo. Entonces, el voltaje a la salida de un generador de este tipo se puede expresar mediante una función matemática que es dependiente del tiempo, específicamente esta función senoidal que vemos aquí, donde se tienen distintos elementos que más adelante se explicarán. Entonces, este tipo de funciones matemáticas se usan para describir fenómenos del tipo MAS. Bien, pues hay otros tipos de generadores de corriente alterna. No todos generan corrientes alternas con formas de onda senoidales. En el área de electrónica y asignaturas afines, pues se requieren otros tipos de corrientes alternas para fines de pruebas sobre circuitos eléctricos y electrónicos. Estas corrientes alternas tienen o dibujan en el osciloscopio formas de onda pues que asemejan triángulos o rectángulos, y de ahí toman estos nombres. Vamos a hablar entonces de estos tipos de corriente alterna que son típicos en laboratorio para prueba de circuitos. Tenemos primeramente la forma de onda cuadrada, llamada así porque los cambios de voltaje generan trazos del tipo cuadrado o rectangular. Aquí vemos un ejemplo. El tiempo corre de izquierda a derecha y vemos cómo la amplitud cambia entre un voltaje cero y un voltaje máximo. Y los cambios entre un valor y otro son instantáneos. Por eso se dibujan estos cuadrados que vemos. Otro ejemplo típico de señales para probar circuitos electrónicos en laboratorio es la forma de onda triangular. Y bueno, por obvias razones se le da el nombre de forma de onda triangular. Son una serie de rampas de subida y de bajada en el voltaje generado. Bueno, en la mayoría de situaciones reales, sensores de cualquier tipo, por ejemplo, los micrófonos, pues son ejemplos de dispositivos que generan corrientes alternas, pero en estos casos las corrientes alternas no tienen ningún patrón reconocible. En estos casos la corriente que generan van a representar información de alguna magnitud física, como sonido, como temperatura, como presión, y este cambio en este parámetro físico genera una corriente que luego es transmitida a través de conductores hasta el receptor, y en este punto estos cambios que representan cambios de información pues son decodificados y empleados para diversos fines. Bien, entonces para describir las señales alternas se tienen 5 parámetros. Los parámetros son forma de onda, amplitud, periodo, frecuencia y fase o desplazamiento. De forma gráfica se muestran aquí los 5 parámetros y voy a explicar cada uno de ellos. Primeramente la amplitud. Esta se define como máximo desplazamiento desde la posición de reposo, y en el caso de una señal eléctrica se define como el máximo pico de voltaje medido desde la posición de cero. Y en el caso de una señal senoidal que tenemos aquí abajo, entonces esa A mayúscula representa la medida del voltaje máximo alcanzado en determinado instante de tiempo.
tenemos los conceptos de ciclo, periodo y frecuencia. Primeramente, el ciclo se define como una serie de estados por las que pasa un fenómeno y que se suceden en determinado orden hasta llegar a un punto de partida, a partir del cual se vuelve a repetir en el mismo orden toda esta serie de estados. El periodo es el tiempo medido en segundos que toma al fenómeno completar un ciclo. Y la frecuencia es el número de veces que un ciclo se repite en un segundo. La frecuencia tiene unidades de Hertz. Y se tiene una relación entre periodo y frecuencia, como se muestra en la fórmula de abajo. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. La fase, o también conocida como desplazamiento, se refiere a la comparación o retardo entre una señal de referencia y una señal que se está comparando con esa referencia. El retardo o adelanto que se tiene de esa señal respecto a la referencia se mide generalmente en grados o en radianes. Aquí tengo varios ejemplos de estos conceptos. Primeramente, el de amplitud. Aquí tengo en la imagen de arriba una señal con una amplitud de, digamos, 10 voltios pico. Y abajo tengo una señal con la misma frecuencia, misma forma de onda, pero cuya máximo valor pico llega hasta 5. Entonces se tienen dos señales senoidales, misma frecuencia, misma forma de onda, pero con distinta amplitud. En este otro ejemplo se tienen dos señales senoidales que tienen por característica tener la misma amplitud. Ambas tienen el mismo valor pico, pero aquí la diferencia entre las dos es la frecuencia. Si vemos el eje de tiempo, en la señal de arriba se generan aproximadamente 5 ciclos en 50 milisegundos, y en ese mismo periodo de tiempo en la señal de abajo se está generando el doble de ciclos. Por lo tanto, la señal de abajo tiene una frecuencia mayor a la de arriba. Bien, en electrónica, para efectos de probar circuitos, pues se tienen diversos tipos de formas de onda, señales que generan diversos trazos en la pantalla de un osciloscopio. La más común es la senoidal, pero tenemos otros tipos de señales cuyo nombre lo toman de acuerdo a los patrones que generan en pantalla. Tenemos las señales cuadradas, bipolar y unipolar, tenemos las triangulares, las diente de sierra y también las señales pulso. Vamos a ver las características de cada una de estas. Aquí tengo el ejemplo de una señal senoidal que ya hemos mencionado. Tenemos aquí dos ciclos. Cada ciclo se compone de un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, y eso se refiere a la polaridad del generador que la está generando. En el semiciclo positivo, aunque hay una variación de voltaje desde 0 hasta un valor máximo, pues en todo ese periodo de tiempo la señal es positiva. En el siguiente semiciclo, en el negativo, sucede algo similar. Tenemos desde un valor 0 hasta el siguiente valor 0, valores instantáneos pero de polaridad negativa. De ahí toma el nombre. Tenemos otros parámetros como el periodo, que es la medida desde el punto donde empieza a darse un ciclo hasta donde comienza a repetirse el siguiente ciclo. Tenemos en grados la duración de cada semiciclo también, y también vemos de dónde a dónde se miden los valores pico positivo y pico negativo.
Aquí se muestra el ejemplo de una señal cuadrada. Una señal cuadrada se caracteriza por tener dos valores de voltaje. Uno generalmente es positivo y el otro puede ser negativo o puede ser cero. No hay valores intermedios y el cambio entre estos dos valores se da de forma teóricamente instantánea. Aquí vemos entonces cómo empieza la señal generando 0 volts con respecto a la referencia, y en determinado instante de tiempo sube abruptamente generándose un trazo vertical. Luego el voltaje generado se mantiene en un máximo, no cambia, y después de cierto periodo de tiempo vuelve a darse un cambio, vuelve a darse un semiciclo negativo, o en este caso pues de 0, y así se repiten esos ciclos. En este ejemplo se muestra una señal triangular, llamada así pues por evidentemente los trazos que se generan. Son rampas de voltaje. Tenemos primeramente una rampa de subida que comienza en 0, llegando a un valor máximo. La tendencia de crecimiento cambia abruptamente a una tendencia de crecimiento constante y se forma una rampa de pendiente negativa. Cruza por 0, cambia la polaridad, continúa creciendo hacia el máximo negativo y llegando a este valor cambia de nuevo abruptamente a una tendencia de crecimiento y se genera la rampa positiva. Entonces un ciclo está marcado ahí desde que comienza en 0 con tendencia de crecimiento y hasta que vuelve a repetir esa tendencia. Esa es la medida de un ciclo. Tenemos los valores máximo, pico positivo, pico negativo, pendientes positivas y pendientes negativas. La señal diente de sierra es parecida a la triangular, sin embargo, bueno, aquí podemos ver dos ejemplos. Una donde empieza esa señal generando una rampa de subida. Al llegar a un valor máximo positivo, abruptamente y de forma instantánea cae a 0 el valor de voltaje y comienza a repetir ese crecimiento, a formar una pendiente de crecimiento positivo. Llega a un máximo y vuelve a repetir. Aquí se marcan el periodo de una señal de este tipo. Tenemos el periodo 1, periodo 2, periodo 3, etc. Esa diente de sierra de la izquierda se conoce como diente de sierra de pendiente positiva. Y tenemos el caso contrario, que es un diente de sierra de pendiente negativa, con las mismas características. Y tenemos la señal pulso. La señal pulso es como una señal cuadrada, pero la duración de un periodo o un semiciclo y el otro son distintos. Aquí vemos que la duración de el semiciclo positivo es más corto en relación a la duración del semiciclo negativo, o en este caso de voltaje 0. Muy bien. Entonces, estas son las características de las señales y las señales más comunes que uno puede encontrar en laboratorio. Bien, ahora, para medir el voltaje de las señales alternas, pues no es tan sencillo como en el caso de corriente directa. Normalmente la corriente directa se genera fijando un valor de voltaje y ese no cambia, o cambia muy lentamente, de tal forma que un medidor, un voltmetro de corriente directa nos puede dar o representar adecuadamente esos valores de voltaje, pero en el caso de las señales alternas los cambios pueden ser tan rápidos que un instrumento de corriente directa pues no nos serviría para indicarnos la medida de voltaje. Además, como hemos visto, el voltaje no se mantiene en un valor constante, sino que está cambiando constantemente, oscilando entre un valor máximo positivo y un valor máximo
negativo. Entonces sería imposible estar reportando todos los valores instantáneos infinitos que se tienen en un periodo. Entonces, bueno, se han definido diversas formas para medir voltaje de una señal de corriente alterna. Y esas son voltaje pico, abreviado como V subíndice P, voltaje pico a pico o VPP, voltaje promedio o VM y voltaje medio cuadrático o VRMS. Bien, ¿qué es el voltaje pico? Pues es la medida de amplitud de una señal desde la referencia cero hasta el máximo generado en determinado periodo de tiempo. Y aquí en el ejemplo podemos ver en color rojo gráficamente lo que es la medida de voltaje pico. En ese caso se está indicando la medida del voltaje pico positivo o el máximo voltaje positivo generado en cierto intervalo de tiempo. Pero también se puede indicar la medida del máximo voltaje negativo. En este caso, como es una señal simétrica, pues ambas medidas de pico positivo y pico negativo son idénticas. El voltaje pico a pico es la medida del voltaje desde el pico máximo negativo hasta el pico máximo positivo, tal como lo vemos en este gráfico en color rojo. El voltaje promedio, pues como su nombre lo indica, es el promedio de todos los valores instantáneos en determinado periodo. Regularmente se mide en un ciclo completo. Sin embargo, matemáticamente el promedio de una señal bipolar, como las señales alternas senoidales, nos darían un promedio igual a 0. Pero esto no tiene mucho sentido, porque el flujo de corriente en el sentido que sea siempre va a generar potencia, siempre va a estar transmitiendo potencia hacia el generador. Es por eso que el valor promedio siempre de una señal simétrica siempre se calcula para un semiciclo, por ejemplo el positivo. Y bueno, para calcular el valor promedio de una señal, conociendo el voltaje pico de la misma, en el caso de las señales senoidales, pues simplemente se multiplica el voltaje pico por una constante que es 0.636. Esto, repito, es para el caso de señales senoidales. Para señales con otras formas de onda como triangular, cuadrado, diente de sierra, este factor fijo cambia. Y finalmente tenemos el valor eficaz, o también conocido como valor medio cuadrático o RMS. RMS es un acrónimo que proviene del inglés root mean square. Y el valor eficaz es una medida que compara la efectividad calórica o de entrega de potencia que tendría una señal alterna comparada con la efectividad equivalente de una tensión de corriente continua. Por ejemplo, para entender esto, podemos decir que una corriente alterna que alcanza un pico de 180 volts va a producir el mismo efecto calórico que una corriente directa que se mantiene constante en 127 volts. El término RMS es muy común en la medida de corriente alterna, de la corriente alterna que proporcionan las compañías distribuidoras de energía eléctrica. En lugar de medir picos o valores pico a pico, como son señales senoidales cuya amplitud jamás cambia, por ejemplo, al hogar se dice que llegan 127 volts de corriente alterna. Esto quiere decir que la efectividad de potencia que genera la señal que nos entregan estas compañías y que tenemos disponibles en los contactos, pues son corrientes que tienen una equivalencia calórica de una señal de 127 volts de corriente directa.
Pero si uno observara los cambios de voltaje que se dan en los contactos eléctricos, veríamos que esa energía eléctrica alcanza valores de voltaje pico de 180 y menos 180 volts, o pico a pico de 360 volts. Bien, comparativamente tenemos en esta gráfica los conceptos de voltaje pico a pico, voltaje promedio y voltaje eficaz. Y ven, aquí tenemos unas formulitas abajo a la derecha que nos indican que para una señal senoidal como la que proporcionan las compañías eléctricas en nuestros contactos, para encontrar el valor eficaz a partir del voltaje pico, pues simplemente hay que multiplicar el voltaje pico por 0.707. En el caso de México, donde nos llegan 127 volts, bueno, esos 127 volts resultan de multiplicar el voltaje pico, que es 180 volts, por 0.707, y eso nos da aproximadamente 127 volts. Si quisiéramos calcular el voltaje promedio, entonces hay que multiplicar el voltaje pico por 0.636 volts. Y eso puede aplicar para cualquier otra señal de cualquier magnitud, siempre y cuando sea senoidal. Si la señal tiene otra forma de onda, entonces los valores RMS y los valores promedio cambiarían en su forma de ser calculados. Entonces, para una señal de corriente alterna senoidal, aquí en esta tabla se muestran la forma de convertir entre un valor y otros. Por ejemplo, si yo tengo un cierto valor RMS y quisiera encontrar el valor promedio, lo que tengo que hacer es multiplicar el voltaje RMS por 0.9. O por ejemplo, si yo tuviera un valor máximo pico y quisiera yo obtener el valor RMS a partir de pues tengo que multiplicar el valor RMS por 1.41 y así. Bien, entonces, como les decía, el reportar el voltaje como un voltaje eficaz es muy común, sobre todo para sistemas de distribución de potencia alimentados por corriente alterna. ¿De dónde se obtiene estos valores constantes, el 0.707 o el 1.41? Bueno, esos se obtienen de estas fórmulas que estamos viendo. Son integrales donde uno tiene que reemplazar la función que define el voltaje o la corriente. Tienen que ser reemplazadas dentro de esta fórmula. Se tiene que calcular la integral de la fórmula matemática que define el voltaje o la corriente para cierto periodo de tiempo. Se multiplica por la inversa del periodo y todo ese resultado se le calcula la raíz cuadrada. Es así como se calculan las constantes de los valores RMS para corriente y para voltaje. De ahí proviene esa constante de 0.707. Bien. Entonces, para calcular el valor RMS de una señal senoidal, lo que tenemos que hacer es reemplazar la ecuación de una senoidal dentro de la fórmula que mostré anteriormente. Resolvemos y esto nos da el resultado que vemos encerrado en el recuadro rojo. El valor RMS de una señal senoidal es igual a A1, que representa el pico máximo positivo, dividido por la raíz de 2.